Bienvenidos a esta presentación del teorema de Thevenin, la parte 2 de 4. Vamos a enunciar el teorema de Thevenin y luego lo vamos a aplicar. Dado cualquier circuito lineal, se debe arreglar en la forma de dos redes A y B conectadas por dos conductores perfectos. De tal forma que las variables de control de las fuentes dependientes deben quedar en la misma red. Esto es, si tenemos fuentes dependientes en la parte de interés del circuito, que sería la red B, pues ahí mismo también debe quedar su variable de control. Pero si en el resto del circuito es donde tenemos una fuente dependiente, en esa misma red A, que es la del resto del circuito, debe quedar su variable de control. De tal manera que entre los dos puntos que unen las dos redes, la red A y la red B, debe quedar en la red B la parte de interés de nuestro circuito. Ahora, se define el voltaje de circuito abierto como la tensión de circuito abierto que aparecería en los terminales de la red A si se desconecta la red B. No fluiría corriente de la red A hacia la red B. En esta condición AB sub OC, o sea, el voltaje de circuito abierto, se le conoce como la tensión de Thevenin, que vamos a denotar como V de Thevenin. La resistencia Thevenin se determina hallando la resistencia equivalente vista desde los terminales A y B de la red A. Y entonces, como la red B se retiró, entonces esa red A le tenemos que ver cuál es su resistencia equivalente desde esos puntos, desde donde se retiró la red B. Esa red A debe quedar inactiva para calcularle esa R equivalente. ¿Cómo tenemos una red A inactiva? Pues con las fuentes independientes anuladas. En este punto debemos tener presente que una fuente independiente de voltaje se anula asegurando que el voltaje en ella sea cero. Y esto se logra reemplazando nuestra fuente independiente de voltaje por un cortocircuito. En cambio, si lo que queremos anular es una fuente independiente de corriente, ella tendrá que garantizar esa anulación, que la corriente sea de 0 amperios por esa rama. ¿Y esto cómo se garantiza? Pues reemplazando nuestra fuente independiente de corriente por un circuito abierto. Esa es la forma de anular las fuentes independientes, con lo cual nuestra red A quedaría inactiva. El circuito equivalente Thevenin entonces se obtiene de conectar en serie nuestra fuente independiente de tensión con valor V de Thevenin, con la polaridad correcta, claro, y la resistencia R Thevenin, como les digo, ambos elementos conectados en serie. Si a la red A, conformada ahora por el circuito equivalente de Thevenin, se le conecta nuevamente la red B, todas las corrientes y tensiones en la red B permanecerán inalteradas. Bien, de otra parte, el teorema de Norton nos dice que para el circuito arreglado también en la forma de las redes A y B, se define la corriente y su SC como la corriente de cortocircuito que aparecería entre los terminales de la red A si la red B se pusiera en corto. Es decir, retiramos la red B y la reemplazamos por un corto. La red A en este caso no proporcionaría tensión a la red B. A la corriente de cortocircuito se le denomina corriente Norton. Esto es, corriente de cortocircuito igual a corriente Norton. Bien, de esta manera, si a R Thevenin, como se calculó según el teorema de Thevenin,
se le conecta la fuente de corriente de valor Norton en paralelo, donde esta fuente de corriente y Norton se debe colocar con la dirección correcta, se obtiene el circuito equivalente de Norton de la red A. Y conectando a la red equivalente a la red B, entonces todas las corrientes y tensiones de la red B se mantendrían invariantes, dice el teorema. Bien, con los dos teoremas en mente, vamos a aplicarlo, pero para aplicarlo debemos distinguir entre tres clases de circuitos. Circuitos con únicamente fuentes independientes. O puede que tengamos circuitos con fuentes independientes y dependientes. Este análisis lo veremos en la parte 3 de 4 del video. Y los otros tipos de circuitos son redes realmente, con fuentes dependientes únicamente. Entonces lo analizaremos en otro video que será la parte 4 de 4 del teorema de Thevenin. Para nosotros vamos a hacerlo ahorita con circuitos que tienen únicamente fuentes independientes. Para esto recurrimos a un circuito que ya traíamos en la parte 1 del teorema de Thevenin. Y ahora llamamos a esta red A la parte del resto del circuito, mientras que la red B es la parte de interés de nuestro circuito. Entonces tenemos nuestro circuito partido en forma de dos redes A y B. Entonces, quitando la red B, vamos a quitar la red B del circuito y vamos a calcular el voltaje de circuito abierto en la red A. Entonces nótese cómo aquí hemos quitado la red B y al quitarla se nos genera un voltaje de circuito abierto. Un voltaje de circuito abierto, que será el valor de nuestra fuente voltaje Thevenin. Si nosotros vemos el circuito en la resistencia de 7 ohmios, ahora no circula corriente, por tanto el voltaje en ella es de 0 voltios. Y el voltaje que nos interesa de circuito abierto justamente está en la resistencia de 6 ohmios. Y aquí la única corriente que circula en este circuito es en esta malla. Por tanto, por un divisor de voltajes, encontramos que el voltaje Thevenin, o sea, el voltaje de circuito abierto entre los terminales A y B, es igual por divisor de corrientes a una fracción de 12 voltios. La fracción es sobre la misma resistencia de 6 dividido en la suma de ellas, 3 más 6. Esto es voltaje de Thevenin igual a 8 voltios. Bien, ahora nuestro circuito dice que le calculemos la R equivalente anulando las fuentes independientes. Entonces, en ese resto del circuito que le hemos quitado nuestra parte de interés, esta es solo la red A, hemos anulado la fuente independiente de voltaje por un cortocircuito. Nótese cómo ahora nos quedan en paralelo las resistencias de 3 y 6 ohmios, ¿cierto? Y ese paralelo lo debemos sumar a la de 7 ohmios. Esa sería nuestra R equivalente vista desde los terminales A y B. Esa sería nuestra R Thevenin entonces. Bien, calculándola de esa manera, la R equivalente igual a la R Thevenin es el producto sobre la suma de este paralelo más los 7 ohmios que tenemos en esta resistencia. Entonces nuestra R de Thevenin es igual a 9 ohmios. Por tanto, ahora se vuelve a conectar la red B, pero tomando la red A por su circuito equivalente de Thevenin. Aquí lo vemos. Aquí vemos, nuevamente volvemos a conectar nuestra red B. Y es evidente ahora el cálculo
en este circuito de cuál sería la corriente de cortocircuito, ¿cierto? Como ya lo vimos, igual a 8 novenos de amperio. Ya sabemos que si esto fuera un corto, entonces aquí tendríamos 8 novenos de amperio. Igual el voltaje de circuito abierto, pues si esto tiene ohmios infinitos, el voltaje de circuito abierto sería de 8 voltios directamente de Thevenin. Ahora, si el valor, se quiere el valor de P sub L máximo, pues se sabe que debe ser igual a esta R de Thevenin para que se le transfiera la máxima potencia de la red A a la red B. Entonces directamente se obtendría que R sub L debería ser de 9 ohmios. Ahora, si queremos una corriente de I sub L igual a medio amperio, ¿cuál debería ser el valor de R sub L? Bueno, pues entonces aquí tendríamos 4.5 voltios y la diferencia de este voltaje sería el voltaje B sub AB, o sea 8 menos 4.5. Como quien dice, tendríamos aquí 3.5 voltios en B sub AB y como la corriente por ella debe ser de medio amperio, pues entonces la resistencia sería de 7 ohmios. Y ahora, ¿cuál puede ser el valor de R sub L si necesitamos que el voltaje B sub AB sea de 2 voltios? Bueno, siendo aquí 2 voltios, entonces la resistencia de 9 ohmios tendría un voltaje de 6 voltios. Por tanto, ese voltaje dividido en 9 ohmios sería una corriente, nos daría una corriente de 6 novenos de amperio. Bien, esos 6 novenos de amperio circularían por R sub L. Por tanto, tiene el voltaje de 2 voltios y la corriente es de 6 novenos, pues esa división nos da una resistencia de 3 ohmios. Entonces, con el equivalente Thevenin vemos cómo se pueden calcular fácilmente los valores que necesitemos en un circuito con únicamente fuentes independientes. Gracias por su atención.